Sí, sí, ya se me... Ok, ya está grabando. Muy bien. Ok, bueno, buenas noches compañeros. Ya este es el último tema de la materia, menopausia. Y bueno, nosotros somos el equipo 8, conformados por Lucía García, por Hugo Valles y por su servidor Julio Sánchez. Y bueno, comenzamos. Luego, tenemos como definición de menopausia esta pues la que les puse aquí, el cese permanente de las menstruaciones, resultado de la pérdida de la actividad folicular ovárica. Y aquí es muy importante tener en cuenta también estos conceptos que les puse en este diagramita, que son climaterio, transición menopáusica y perimenopausia, porque muchas veces pueden confundirse si no los tenemos bien claros. Entonces, el climaterio lo definimos como el periodo de tiempo durante el cual se pasa entre la vida reproductiva y la vida postreproductiva. La perimenopausia es el periodo que incluye el tiempo inmediatamente anterior a la menopausia y el año posterior a la menopausia, es decir, la posmenopausia temprana. Que bueno, más adelante esto va a quedar más en claro con un diagrama que les tenemos más adelante. Y la transición menopáusica es el periodo de tiempo antes de la última menstruación, cuando aumenta la variabilidad del periodo menstrual. Entonces, aquí en este diagrama que les puse, no sé si vean mi cursor, pero bueno, la línea de en medio, esa es la menopausia. La menopausia no es un periodo de tiempo, es un punto en el tiempo, ¿sí? A partir del cual giran todos estos conceptos. La posmenopausia es el periodo de tiempo que va después de la menopausia, así de fácil, de sencillo. La transición menopáusica es cuando empiezan esa variabilidad en la menstruación, que a final de cuentas termina en la menopausia. La perimenopausia es un periodo de tiempo, eh, bueno, que eso también incluye los años que son de variabilidad del, del ciclo menstrual y también el año posterior a la menopausia. El climaterio que básicamente engloba a todos estos. Y bueno, también es importante saber esas definiciones que les puse en esta diapositiva. La menopausia espontánea o natural es aquella que se reconoce retrospectivamente tras 12 meses consecutivos de amenorrea y que no pertenece a ninguna de estas tres categorías que les puse aquí abajo. Entonces, la menopausia inducida es aquella menopausia que es pues producto de extirpación ovárica, de radiación o de terapia citotóxica, es decir, pues daño al ovario como tal. La menopausia temprana es aquella menopausia que aparece entre los 40 y 45 años y la menopausia prematura es aquella menopausia que aparece en pacientes menores de 40 años. Y bueno, hablando de la etiología y epidemiología, tenemos que la edad de aparición de la menopausia está determinada sobre todo al momento de nacer por genes que van a influenciar el desarrollo del feto como tal, de la mujer. Entonces, aquí lo que tenemos que tener bien en claro es esto, que cada mujer va a nacer con una reserva de folículos diferente y eso va a ser diferente para cada mujer, ¿sí? Hay un promedio, ahorita vemos los números, sin embargo, cada mujer va a nacer con un número de folículos que pudieran ser activados en algún momento. Entonces, esos folículos con el tiempo, muchos se van a ir degenerando y dependiendo de qué tantos tenemos, es lo que nosotros podemos considerar, pues podemos como prospectivamente reconocer cuándo aparecería la menopausia. Que tenemos, por ejemplo, aquí la línea verde representa a una mujer con una, ¿cómo se dice? Con una reserva folicular adecuada, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, si no tiene ninguna exposición al, algún agente o algún estímulo que acelere la degeneración de folículos, su menopausia aparece más o menos entre los 50 y 51 años. Sin embargo, en mujeres que tienen una reserva folicular menor, eh, dictaminada genéticamente, o sea, que ya tenía menos folículos ya desde el nacimiento, vemos
que su menopausia puede aparecer a edades más tempranas, por ejemplo, 40, 45 años. Y también algo que tenemos que tener muy en cuenta es que va a haber factores que pueden influenciar una aparición de menopausia a una edad más temprana. El que más relacionado con ellos es el tabaquismo, que se relaciona con una aparición más temprana de 2 a 3 años. Es decir, si la paciente iba a tener una menopausia a los 50 años, puede que ahora su menopausia se presente a los 47 años. Y otros factores que, bueno, las bibliografías no ahondaban mucho en ellos porque dijeron que eran muchos y que no se han como correlacionado mucho su influencia. Eran, por ejemplo, la dieta, la exposición a tóxicos, fármacos, el estilo de vida, etcétera. Y bueno, también, como ya se los mencioné, edad media de presentación solo 50 años, más o menos 2, 5 años, ¿sí? Y también muy importante es que esta edad de presentación no se ha ido modificando con el aumento de la esperanza de vida, es decir, se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Y bueno, ya adentrándonos a la fisiología y endocrinología de la menopausia, tenemos que la menopausia es un proceso fisiológico, ¿sí? Es la consecuencia final del envejecimiento ovárico progresivo. Y como se lo mencioné en la diapositiva pasada, este descenso del número de folículos va a dictaminar el inicio de los ciclos irregulares y el cese de los mismos. Y aquí son los números que yo les mencionaba anteriormente. A los 4 meses, por ejemplo, en el desarrollo intrauterino, un feto femenino puede tener de 6 a 7 millones de folículos. Cuando nace, este número se reduce a 1 o 2 millones. Durante la menarquia, este número se reduce todavía más a 300.000 a 400.000. Y ya a la menopausia, esos folículos que pudieran considerarse viables o activos, o pues sí, viables, ya son en un menor número, bueno, en un número menor a 1000. Entonces, los cambios endocrinos van a ser determinados por una disfunción del sistema de retroalimentación negativa, hipotálamo, hipófisis gónada, o en este caso hipotálamo, hipófisis ovario. Y bueno, todo esto va a empezar, ¿dónde? Durante la transición menopáusica. Entonces, durante la transición menopáusica, lo característico aquí es la aparición de irregularidades en el ciclo menstrual. Y esto porque se da por una menor cantidad de folículos. Entonces, esta menor cantidad de folículos va a disminuir la liberación de inhibina B y de hormona antimileriana. Recordemos que la inhibina B es secretada por las células de la granulosa, bueno, también la hormona antimileriana. Y bueno, la inhibina B se considera que es el primer evento endocrinológico que altera la función normal del eje hipotálamo-hipófisis gónada, ¿sí? Entonces, el efecto de la inhibina B, como podemos ver en este diagrama, es el de retroalimentación negativa a la liberación sobre todo de FSH. Por lo tanto, a una menor cantidad de folículos, menor cantidad de células granulosas activas, menor liberación de FSH, a menor cantidad de inhibina, mayor liberación de FSH, ¿sí? Entonces, estas concentraciones elevadas de FSH van a intentar, pues, como está detectando que hay menos inhibina, va a aumentar su nivel y como va a intentar como compensar de alguna manera, pues, esa menor cantidad de folículos y va a reclutar los folículos restantes. Sin embargo, como los niveles de FSH están elevados, el reclutamiento va a ser más acelerado, como podemos ver en la gráfica. Se parece a la gráfica que les puse anteriormente, pero la línea que nos interesa aquí es esta azul punteada, ¿sí? Entonces vemos que la línea azul punteada son los folículos viables. Entonces vemos que la línea es como constante durante las primeras etapas de la vida y durante la etapa reproductiva. Sin embargo, mientras va pasando el tiempo, se va haciendo más, la pendiente se va haciendo más inclinada. Entonces, esto nos está demostrando que los folículos están degenerando con mayor rapidez y es por esto, porque se reclutan más, entonces al reclutarse más, se degeneran más, porque al final de cuentas, uno es el único que se ovula o que llega a la ovulación. Entonces, este reclutamiento acelerado de folículos va a resultar en una producción aberrante de estradiol. Recordamos que el estradiol también es producido
por las células de la granulosa. Entonces, al principio de esa transición menopáusica, el estradiol incluso puede estar elevado, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el reclutamiento elevado de folículos. Sin embargo, mientras menos folículos haya habiendo por cada ciclo menstrual que siga, entonces esos niveles de estradiol se van a ir siendo cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores. Entonces, esto va a disminuir o abolir incluso la secreción cíclica del LH. ¿Por qué? Porque recordemos que la función del estradiol en la mayoría del ciclo menstrual es una función de retroalimentación negativa, ¿sí? Sin embargo, también sabemos nosotros que el estradiol puede tener un efecto de retroalimentación positiva y este efecto de retroalimentación positiva solamente va a ser posible si el estradiol alcanza este número, ¿sí? Mayor a 200 picogramos por mililitro. A concentraciones mayores de 200 picogramos por mililitro, el estradiol ejerce un efecto de retroalimentación positiva sobre la liberación del LH, se genera el pico del LH y se puede producir la ovulación. Entonces, como no hay suficientes folículos para producir tanto estradiol, no se alcanzan esos niveles. Por lo tanto, aparecen anormalidades de la fase folicular y anovulación. Es decir, los ciclos se van haciendo cada vez más largos. ¿Por qué? Porque tarda más en aumentar esos niveles de estradiol, o incluso, si se tardan demasiado, o el estradiol, la cantidad de estradiol no es suficiente, simplemente no va a ocurrir esa ovulación, no va a ocurrir ese pico de LH, simplemente no se estimula suficiente el estradiol como para inducir una retroalimentación positiva. Entonces, a final de cuentas, esto resulta en una ovulación menos frecuente y una reducción de los niveles de estrógeno, que a final de cuentas nos da, bueno, termina en amenorrea. Y bueno, como se mencioné, bueno, si nos vamos a quedar a algo de todo lo que les dije, yo digo que sería este diagrama, el sistema STRO, que es el sistema del Stages of Reproductive Aging Working Group, que aquí nos maneja en todo lo que es climaterio, en etapas. Incluso aquí te está mencionando, por ejemplo, la duración de cada una o cuántos estadios tiene cada una. Y por ejemplo, aquí nos pone la etapa reproductiva, la etapa de transición menopáusica, la etapa postmenopáusica, la perimenopausia. Y aquí nos pone la menopausia. Entonces, creo que esta tabla está muy didáctica porque te divide todo en etapas e incluso te pone la duración algunas veces y te pone como la característica endocrinológica de cada etapa, ¿sí? Entonces, para no como tomarnos ya mucho tiempo, aquí, por ejemplo, transición menopáusica, como se los comenté, la característica es variaciones de más de 7 días en la duración de los ciclos, ¿sí? Eso es en temprana. Y en la tardía ya ocurren periodos de amenorrea mayores de 60 días. Y por ejemplo, podemos ver como criterio endocrinológico de una transición menopáusica tardía es una concentración de FSH mayor a 25 unidades unidades intrasexuales sobre litro. Y bueno, aquí vemos lo que les comenté anteriormente, disminución de los niveles de hormona antimileriana e inhibina B, y también la cuenta de folículos centrales. Aquí podemos ver que todos bajan con el tiempo. Y bueno, los síntomas ya hablarán de ello mis compañeros. Y bueno, ya entrando a la posmenopausia, tenemos que la inestabilidad hormonal va a persistir durante la posmenopausia temprana para después desaparecer, como está en este diagrama. Posmenopausia temprana se divide a su vez en 1A, 1B, 1C. Y tenemos que esas inestabilidades hormonales duran más o menos pues, durante toda la posmenopausia temprana. Sin embargo, no podemos saber cuánto tiempo es cuánto dura exactamente eso, porque la etapa 1C tiene una duración muy variable. Bueno, y bueno, durante la posmenopausia tardía, los niveles de estradiol ovárico van a ser ya casi nulos y el principal estrógeno circulante va a ser la estrona, que la estrona va a derivar de la aromatización periférica
de la androstendiona, que es producida en el ovario, y las glándulas suprarrenales. Y pues este obviamente es menos potente que el estradiol. Y bueno, las gonadotropinas se van a mantener elevadas por el resto de la vida. Se considera algo, bueno, un nivel muy importante el de hormona folículo estimulante mayor de 30 miliunidades por mililitro. Aquí podemos ver en este gráfico que las que se mantienen elevadas por el resto de la vida son la LH y la FSH. La FSH se eleva de 10 a 20 veces sus valores normales y la LH se eleva 3 veces sus niveles pues premenopáusicos. Y bueno, va a haber una menor producción de andrógenos sin relación con la menopausia. Bueno, y no va a haber cambios en las concentraciones de prolactina, ACTH ni de cortisol. Y bueno, pues también mencionar que si bien el ovario va a disminuir su tamaño, va a seguir siendo activo. ¿Por qué? Porque pues va a seguir secretando testosterona, androstendiona, estrona y pues cantidades mucho menores de estradiol. Y bueno, eso ya será todo de mi parte de endocrinología y fisiología de la menopausia. ¿Me dejas compartir pantalla, por favor? Okay. ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, Sí, bueno, vamos a empezar con lo que son las manifestaciones clínicas y antes de entrar ya así como que de lleno, pues es importante mencionar que la menopausia se llega a presentar con llega a tener un espectro muy amplio de manifestaciones clínicas y pues que realmente no se han dilucidado completamente los mecanismos de todas estas manifestaciones, pero existen actualmente algunas teorías que se han establecido. Dentro de las primeras manifestaciones que vamos a ver, pues son las alteraciones menstruales, que se llegan a presentar pues en todas las pacientes y que estas alteraciones van dependiendo del estadio en el cual nos estemos encontrando. Las alteraciones menstruales se suelen presentar en lo que es antes de la menopausia, en la transición menopáusica. En el periodo -3A tenemos que pues suelen ser cambios sutiles en la duración de la fase hemorrágica, pero por ejemplo ya cuando entramos en lo que es la fase -2, propiamente en la transición menopáusica, pues entonces la fase hemorrágica llega a durar 7 o más días. Hay que recordar que en esta fase pues los niveles de FSH ya están aumentados y la menorrea mayor a 60 días se llega a presentar en lo que es ya en el estadio -1. Después tenemos lo que son los síntomas vasomotores. Estos se suelen presentar en el 75 al 85% de las pacientes y se suelen presentar como bochornos o como sudores nocturnos. Los bochornos, pues podemos decir que son oleadas súbitas de calor, pero pues que además vienen acompañadas de sudoración y usualmente esta sensación de calor o oleadas súbitas suelen iniciar en lo que es la cara, el cuello y el pecho y de ahí empieza como a extenderse al resto del cuerpo. Las oleadas suelen durar de 3 a 5 minutos y es importante recalcar que su frecuencia de aparición es muy variable. Entonces tenemos pacientes que lo van a estar presentando desde 1 a 2 veces por semana y otras que llegan a presentarlo de manera mucho más frecuente, al punto de que presentan bochornos cada hora y entonces pues esto afecta de manera importante su calidad de vida porque no son síntomas que se presenten de manera corta, sino que llegan a abarcar periodos desde los 3.8 años hasta los 10 años. Los bochornos además pueden clasificarse según su intensidad. Los leves son cuando únicamente los percibe la mujer. Los moderados es cuando la mujer ya tiene bochornos, tiene también sudoración y entonces se hace evidente para las demás personas, pero realmente no afecta las actividades que está realizando en ese momento. Y por último, los eventos ya que serían graves, pues es cuando la paciente tiene el bochorno
y se ve obligada a interrumpir sus actividades. Después tenemos lo que son las sudoraciones nocturnas, que es prácticamente lo mismo, solo que en este caso las va a estar presentando las pacientes cuando está dormida, y su inconveniente más importante pues es que terminan interrumpiendo el sueño de la paciente y esto va a ocasionar que tenga una menor calidad de vida. Ahora, a partir de que se originan estos síntomas vasomotores, pues se han establecido como 3 mecanismos probables. Los primeros son los hormonales, porque se ha observado que el aumento de FSH y los estrógenos disminuidos, pues predisponen la aparición de estos síntomas. Y entre mayor sea la diferencia, pues entre más alta esté la FSH y más bajos sean los estrógenos, pues se ha observado que los síntomas vasomotores llegan a ser más intensos y se presentan también con una mayor intensidad. También tenemos que se presentan alteraciones termorreguladoras, en las que básicamente lo que sucede es que el centro termorregulador del hipotálamo, ante temperaturas corporales que son normales, va a tener una respuesta inapropiada. Y esta respuesta inapropiada es la que nos termina produciendo la sudoración y la vasodilatación cutánea, que termina generando en las pacientes esta sensación de calor. Y por último, tenemos también factores genéticos, porque se han identificando polimorfismos en los receptores de estrógenos y polimorfismos de un solo nucleótido en los procesos de síntesis y metabolismo de estrógenos, que aunque no se sabe exactamente a través de cuál mecanismo podrían estar produciendo los bochornos, sí se ha observado que las pacientes que tienen estos polimorfismos presentan los síntomas de manera más intensa. Después tenemos lo que son los trastornos psicológicos. Estos se llegan a presentar en el 45% de las mujeres y suelen presentarse como signos y síntomas de ansiedad y o depresión. En el caso de la ansiedad, pues las pacientes presentan ataques de pánico, suelen referir que se sienten tensas o nerviosas, presentan alteraciones del sueño y tienen dificultad para concentrarse. Por otro lado, en los síntomas de depresión, pues las pacientes suelen referir que se sienten tristes, que suelen llorar con facilidad, van a encontrarse apáticas, van a tener una irritabilidad aumentada y va a haber también una pérdida de la libido. Los estrógenos básicamente en lo que influyen en esto es que de manera normal los estrógenos lo que hacen es inhibir la MAO y a la catecolo-metiltransferasa, que pues se encargan de eliminar la serotonina. Los estrógenos también lo que hacen es aumentar la síntesis de serotonina y aumentan los receptores 5-HT1, mientras que los receptores 5-HT2 disminuyen. Ahí se borró por alguna razón. Entonces, con estos efectos en general podemos decir que la serotonina que los estrógenos lo que hacen es aumentar la actividad y la síntesis de la serotonina. Pero entonces en estas pacientes que ya se encuentran en la menopausia hay una menor producción de estrógenos, entonces todos estos efectos se pierden, hay una mayor actividad de la MAO y de la catecol-metiltransferasa, hay una menor síntesis de serotonina y entonces esta menor actividad de la serotonina es la que predispone que se presenten estos trastornos psicológicos. Además tenemos que las pacientes deben de presentar una susceptibilidad genética y debe de haber estímulos ambientales que predispongan estos trastornos. Los estímulos ambientales serían eventos traumáticos que se presenten ya sea en la niñez o en la etapa adulta y pues ya, sería todo. Bueno, y que la pérdida de la libido pues también se ve intensificada por el hecho de que hay una menor producción de la testosterona, por el hecho de que se ha perdido la reserva folicular. Después tenemos lo que son las alteraciones genitourinarias. Estas se llegan a presentar o aparecer en el 60% de las mujeres y pues suelen presentarse como atrofia urogenital, resequedad y prurito, dispareunia, urgencia miccional e incontinencia urinaria. Y esto suele suceder por el hecho de que pues las pacientes tienen receptores de estrógenos en lo que es el tracto urogenital.
Entonces, cuando dejan de estimularse estos receptores por parte de los estrógenos, vamos a tener una menor formación de todas las capas del epitelio, va a disminuir la vascularización, va a haber una menor cantidad de secreciones, y entonces a través de todos estos mecanismos es que va a haber una atrofia vulvovaginal, va a estar más frágil la mucosa vaginal, se va a estar presentando la resequedad y el prurito y la dispareunia. Y en el caso de la incontinencia, tenemos que esta va a estar sucediendo por el hecho de que hay una relajación de la uretra, que, pues, bueno, de los esfínteres de la uretra, del esfínter de la uretra, porque la uretra pues también tiene receptores de estrógenos. Estas pacientes pues también tienen el inconveniente, o las mujeres en general, de que presentan osteoporosis al grado de que el 50% de las pacientes mayores de 50 años tienen un riesgo alto de fractura. Estas fracturas llegan a ser recurrentes en pacientes mayores de 50 años y usualmente afectan a lo que son las vértebras y los huesos largos, y generalmente se debe a que los estrógenos, como por ejemplo en la imagen A, lo que vemos es que los estrógenos aumentan la diferenciación y la actividad de los osteoblastos, está estimulando los receptores de estrógenos que tienen estas células, y por otro lado, los osteoclastos y los precursores de los osteoclastos, que tienen también receptores para los estrógenos, pues va a estar sucediendo lo contrario. En este caso se inhibe su diferenciación, se inhibe también lo que es su activación, y los estrógenos van a estar inhibiendo también lo que es la liberación del ligando de Rank por parte de los linfocitos T. Y esto es importante porque básicamente el ligando de Rank, al unirse a Rank, que se encuentra en los osteoclastos, pues va a activarlos y va a iniciar la actividad osteoclástica. Entonces, cuando dejamos de tener niveles altos de estrógenos, pues entonces deja de haber una estimulación de la actividad osteoblástica. Por otro lado, la actividad osteoclástica empieza a aumentar, y entonces es aquí donde se presenta una pérdida de la densidad ósea y hay una mayor predisposición a las fracturas en estas pacientes. Por último, tenemos las enfermedades cardiovasculares. Esto inicialmente se observó por el hecho de que las mujeres presentaban una menor incidencia y prevalencia de lo que son eventos isquémicos cardíacos. Y eso lo podemos observar en esta gráfica, en la cual, pues, hasta antes de los 40 años, 35 años, las pacientes, tanto hombres como mujeres, tienen prácticamente la misma prevalencia de cardiopatía isquémica, pero conforme van avanzando los años, las mujeres parecen tener un factor protector por parte de los estrógenos. Y después, cuando ocurre la menopausia, que es al inicio de la sexta década de la vida, pues este factor protector se va perdiendo poco a poco, hasta que alrededor de los 75 y 80 años, la prevalencia de la cardiopatía isquémica es prácticamente igual tanto en hombres como en mujeres. Esto se debe a varios factores. Primero, el hecho de que los estrógenos parecen tener una influencia importante sobre lo que es el perfil lipídico de los pacientes. Los estrógenos tienen también una actividad importante en el endotelio, porque en las células del endotelio lo que hacen es disminuir la resistencia a la insulina y estimulan también lo que es la liberación del óxido nítrico. Y pues básicamente lo que hace es inhibir la agregación plaquetaria, inhibe también la adhesión de leucocitos y tiene también una función como vasodilatador. Además de que los estrógenos también lo que hacen es inhibir la adhesión de los monocitos al endotelio. Entonces, si nosotros juntamos todos estos factores que tienen los estrógenos, pues podemos decir que son cardioprotectores, básicamente porque disminuyen la vasoconstricción, disminuyen la resistencia a la insulina y, más importante aún, disminuyen los procesos ateroscleróticos y aterotrombóticos.
Entonces, cuando hay una menor producción de los estrógenos y disminuyen sus niveles, todos estos efectos cardioprotectores se van a perder. Entonces van a aumentar el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, aumenta la resistencia a la insulina, hay también una mayor resistencia periférica y hay se vuelve a tener una mayor acentuación por lo que son el proceso de aterosclerosis. Y todo esto ocasiona que las mujeres vuelvan a incrementar en su prevalencia de las enfermedades cardiovasculares después de la menopausia. Bueno, y es importante decir que también los estrógenos, la disminución de los estrógenos se asocia con el aumento de factores de coagulación como el fibrinógeno, el inhibidor activador del plasminógeno 1 y del factor 7. Entonces, además vamos a tener un estado que favorece la coagulabilidad de la sangre y entonces pues esto también predispone a eventos cardiovasculares importantes. Ahora, vamos a empezar con lo que es el tratamiento, el cual lo podemos dividir en tratamiento hormonal y no hormonal, pero en este caso, pues únicamente vamos a ver lo que es el tratamiento hormonal, el cual se divide en lo que es la terapia de reemplazo de estrógenos, que se suele utilizar en pacientes que ya no tienen útero, pero tenemos también la alternativa de la terapia de reemplazo con estrógenos y progestágenos, que se utilizan en aquellos pacientes que tienen un útero intacto. Y lo primero que vamos a estar analizando son los beneficios de esta terapia de reemplazo hormonal. Y básicamente lo que sucede es que todos los mecanismos a través de los cuales la disminución de estrógenos ocasionaba las manifestaciones clínicas, en este caso se van a estar contrarrestando. En el caso de los síntomas vasomotores, tenemos que la desregulación del centro termorregulador va a verse inhibida por el hecho de que como vuelve a haber una cierta cantidad de estrógenos, pues entonces vuelve a haber una actividad importante de la serotonina y entonces esta pérdida de la regulación o esta desregulación se vuelve a acomodar. Y esto se ve reflejado en el hecho de que el 75% de las pacientes que reciben un tratamiento con terapia hormonal reducen la frecuencia de los síntomas vasomotores y en el 87% de las pacientes hay una menor intensidad de estos síntomas vasomotores. En el caso de los trastornos psicológicos, la terapia de reemplazo hormonal tiene un efecto importante sobre los síntomas de depresión, los cuales disminuyen de manera importante por lo mismo que decimos, ¿no? Vuelve a haber una actividad importante por la serotonina, por el hecho de que aumenta su síntesis y por el hecho de que aumenta también la inhibición de la MAO y de la catecolometiltransferasa y entonces pues disminuyen estos síntomas de depresión debido al aumento de la actividad de la serotonina. En el caso de las manifestaciones genitourinarias, pues tenemos que la atrofia vulvovaginal se resuelve por el hecho de que los estrógenos vuelven a estimular los receptores del tracto urogenital. En el caso de la osteoporosis, tenemos que se previene la pérdida ósea porque los estrógenos en este caso estarían estimulando la actividad osteoblástica, mientras que la actividad osteoclástica estaría disminuida. Y por último tenemos los efectos benéficos cardiovasculares, que básicamente pues es el que hay una menor prevalencia de cardiopatía isquémica y de eventos cerebrales, ya sean infartos cerebrales o isquemias transitorias, aunque es importante mencionar que en el caso de los beneficios cardiovasculares únicamente funciona como prevención primaria. Si nosotros se la empezamos a administrar a una paciente que ya tuvo un evento isquémico, entonces
es más probable que vuelva a presentar otro evento y también está relacionado con mayores tasas de mortalidad. Por último, tenemos lo que son los riesgos de la terapia hormonal. En este caso tenemos que es importante el mencionar que en el caso de que estemos administrándole a la paciente una terapia con estrógenos, pues entonces pueden llegar a presentar mastodinia, retención de líquidos, náusea, calambres y cefaleas. Y en el caso de que estemos administrando una terapia en la cual también hay progestágenos, pues entonces las pacientes parecen tener un mayor riesgo de presentar depresión, ansiedad y aumento del apetito. Bueno, no un mayor riesgo, pero pueden ser como efectos secundarios. Y otro problema es que el uso prolongado de la terapia de reemplazo hormonal, específicamente cuando se utiliza por más de 10 años, hay un aumento en el riesgo de padecer cáncer de mama. Usualmente es un aumento entre el 10 y el 30%. Y bueno, hay ciertas contraindicaciones importantes que debemos de considerar, como el hecho de pacientes que presenten cáncer de mama, ya sea que sea únicamente como una sospecha o que ya tengamos propiamente el diagnóstico. También, también cualquier otro carcinoma que sea estrógeno dependiente, ya sea que tengamos la sospecha o que esté propiamente diagnosticado. También carcinomas dependientes de estrógenos que no estén siendo tratados, pacientes que presenten alguna hepatopatía, pacientes que hayan presentado enfermedades tromboembólicas venosas o que hayan presentado también eventos tromboembólicos arteriales. Y por último, pacientes que sea de nuestro conocimiento que son intolerantes a algún componente de la terapia de reemplazo hormonal. Y ya sería todo de mi parte. Sigue mi compañera Lucía. En lo que se conecta, Lucía, déjame te pregunto, Hugo, si uno hace cuentas, pues todas las mujeres van a llegar a esta etapa de la vida reproductiva que es la menopausia. Y a uno se le antoja pensar que pues no todo mundo le va a tener que entrar a las hormonas. Dime, en lo que leíste y como entendiste el tema, ¿quiénes son candidatas a tener terapia de reemplazo hormonal una vez que llegan a esta etapa de la vida reproductiva? Bueno, lo que yo leí es que se tiene que dar en aquellas pacientes que tienen menos de 10 años desde de evolución de la menopausia. Y ¿qué más? ¿Qué más? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo qué más. Muy bien, clase, ¿alguna opinión de quiénes son candidatas a tener terapia de reemplazo hormonal? O podríamos decir todas. No, creo que sí está bien, Hugo. Uno de los primeros criterios es la edad, porque, bueno, por el riesgo incrementado de estas pacientes que pueden llegar a tener de padecer cáncer de mama y me parece que también cervicuterino.